Resiliencia, pasión por la conservación. La naturaleza, la historia, la cultura, la gastronomía y nuestro entorno nos define. ¿Estamos listos para enfrentar los cambios? Te presentamos Resiliencia. Aprendamos juntos a convivir en estos nuevos escenarios, porque hoy es un buen momento para cambiar. En este episodio te invitamos a aprender junto a nosotros sobre los murciélagos. Además, les cuento que nos acompañan Luis Aguirre y Rodrigo Medellín desde México, expertos en esta especie y además conocidos como el Batman boliviano y el Batman mexicano. Realmente será un placer conversar con ellos. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué características tienen los murciélagos? Hoy te lo contamos. Los murciélagos son los únicos mamíferos dotados de alas que son capaces de volar, ¿se imaginan? Una de sus características más conocidas es que tienen un sentido de la vista extremadamente limitado. Por ello, son capaces de orientarse y localizar obstáculos y alimento mediante un desarrollado sistema ultrasonido de alta frecuencia, inaudible para los seres humanos. Son animales generalmente nocturnos que viven alrededor de 20 años y se alimentan de insectos y pequeños animales. El murciélago muchas veces se asocia con un animal de pequeña envergadura. Sin embargo, existen murciélagos de una gran variedad de tamaños. El más pequeño de ellos pesa alrededor de 1.5 gramos, pudiendo el más grande de su especie llegar a alcanzar 1.2 kilos y medir 1.5 metros de envergadura, de acuerdo a algunos autores. Oh, nuestro amigo jaguar, ya lo extrañábamos. Sin embargo, nuestra audiencia se pregunta por qué los murciélagos son importantes para el funcionamiento de nuestros ecosistemas. Para responder esta pregunta le damos la bienvenida a Luis Aguirre. Estamos atentos para que nos cuentes los detalles. En estas épocas de la pandemia, en las que vivimos actualmente, creo que es importante desmistificar a uno de los grupos de animales que más importancia tienen entre los vertebrados para los seres humanos, como son los murciélagos. Los murciélagos han sido mal vistos, tienen una mala propaganda, etcétera, relacionada precisamente con el COVID y otras cosas, pero mucho de esto es por falta de conocimiento y porque no se conoce realmente lo que son los murciélagos. Es importante mencionar que en el planeta existen alrededor de 1.400 especies de murciélagos, 1.400, que representan aproximadamente un tercio de todos los mamíferos del planeta, ¿no? Para dar un ejemplo, aquí en Bolivia, de las 406 especies de mamíferos, 138 son murciélagos, lo que es más o menos el 34% de lo que hay en el planeta. Muchas de estas especies se alimentan de frutas, de insectos, de néctar, etcétera, y la variedad y diversidad que hay es gigantesca, ¿no? Existen murciélagos, uno cuando piensa en murciélagos siempre se imagina animales oscuros o negros, pero la variedad que hay en formas, tamaño, funcionamiento es gigantesca, ¿no? Hay murciélagos con orejas grandes, con hocicos largos, hocicos cortos, hay de varios colores. Hay murciélagos que son blancos, otros escarchados, naranjas. Hay una diversidad gigantesca. Y esa diversidad se refleja precisamente en lo que se alimentan los murciélagos. Entonces, existen murciélagos, se estima que más o menos el 9% de lo que hay, por ejemplo, en Bolivia son murciélagos que se alimentan de néctar. Más o menos el 30% se alimentan de frutas, ¿no? El 53% de los murciélagos en el país se alimentan de insectos. Y solo un número muy pequeñito
más o menos el 3% se alimentan de sangre. Entonces, no solo hay una diversidad muy grande en especies de murciélagos, pero también en las funciones que ellos cumplen al tener una gran diversidad de dietas. Entonces, por ejemplo, los murciélagos que se alimentan de néctar son polinizadores muy importantes de muchísimas plantas, ¿no? Más o menos se estima que unas 500 especies de plantas dependen de los murciélagos para su reproducción, ¿no? Especialmente vía la polinización cruzada de las flores. Plantas tan importantes como el árbol de la balsa, o plantas como el mismo banano en estado silvestre o el ágave, del cual se saca el tequila, son polinizadas por murciélagos. Entonces, eso representa en términos económicos incluso valores muy altos. Nada más la industria del tequila es una industria de billones de dólares en Estados Unidos y en México, ¿no? Y gracias a los murciélagos se puede tener un refresco genético y permitir la persistencia de estas especies, ¿no? Otro grupo muy importante son aquellos que se alimentan de insectos. Los que se alimentan de insectos un murciélago que se alimenta de insectos puede comer aproximadamente de 300 a 900 insectos del tamaño de un mosquito por hora o unas 300 polillas por hora, dependiendo de la especie. Entonces, este sistema de alimentación de insectos es muy importante precisamente para controlar poblaciones de insectos y disminuir plagas de agrícolas que son vectores de enfermedades, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que en algunos lugares, como en Texas, en Estados Unidos, algunas colonias que viven ahí de murciélagos, de Tadarida brasiliensis, pueden reducir hasta en $2 millones el impacto local de las plagas del algodón y del maíz, que es dada por las polillas, ¿no? Helicoverpacea u otras, que afectan a las plantaciones. Son precisamente los murciélagos los que se alimentan de las formas adultas de las polillas y evitan que éstas pongan huevos, ¿no? En el caso de Bolivia, por ejemplo, ya tenemos información de que esto ocurre también con los maizales y que los murciélagos están controlando especies muy importantes de plagas, ¿no? Los murciélagos controlan especies importantes de plagas de insectos, ¿no? Por otro lado, están los murciélagos que se alimentan de frutas. Las especies frugívoras pueden llegar a comer más o menos 300 especies de plantas, ¿no? Y lo que hacen las especies frugívoras es dispersar las semillas en zonas que han sido clareadas. En las zonas que han sido clareadas puede caer una semilla y empezar a crecer y empezar el proceso de sucesión vegetal. Luego otros animales empiezan a entrar y el bosque vuelve a regenerarse nuevamente. Por eso los murciélagos son considerados los jardineros del bosque, ¿no? Esta regeneración es muy importante. Por ejemplo, plantas como el matico, que se escucha últimamente como plantas medicinales, son dispersadas por murciélagos y dependen de los murciélagos para que sus semillas sean transportadas por todos lados. Las especies, por ejemplo, de vampiros que se alimentan de sangre, tienen una sustancia química en la saliva, un anticoagulante, que evita que la sangre se coagule. Y ese principio activo se está estudiando para la creación de remedios para que sirvan para problemas cardíacos, ¿no? para curar problemas de cardiopatías, etc. Entonces, los murciélagos juegan un rol fundamental en los ecosistemas, en dispersión de semillas, control de insectos plagas, en la polinización de numerosas plantas, ¿no? Los murciélagos son realmente el orden Chiroptera y los murciélagos en su conjunto son animales fundamentales para la protección y el mantenimiento de funcionamientos ecosistémicos en la naturaleza, ¿no? Luis, mil gracias por la respuesta. En esta época en la que nos encontramos con pandemia, estoy segura que todos nos preguntamos si realmente existe una relación entre los murciélagos y el COVID-19.
Hasta la fecha no se ha encontrado una relación entre murciélagos y el COVID-19. El COVID-19 es un coronavirus y se sabe que los murciélagos pueden ser reservorios de distintos tipos de coronavirus, como el SARS o el MERS en su momento, ¿no? O de otros virus como el ébola o cosas de ese estilo. Ahora, los murciélagos no son los únicos hospederos que contienen coronavirus. De hecho, nosotros los seres humanos tenemos más o menos 4 especies diferentes de coronavirus, son propias de los seres humanos, ¿no? Algunos de los coronavirus causan enfermedades y causan problemas, pero como decía, hasta la fecha no se conoce una relación directa entre murciélagos y el COVID-19. Ahora, es posible que el coronavirus causante del COVID-19 se haya originado en murciélagos, porque existen antecedentes similares. Sin embargo, es muy injusto achacarles a los murciélagos o que ellos sean los culpables de la pandemia en la que estamos viviendo actualmente. La pandemia que vivimos en la actualidad tiene que ver básicamente en cómo nosotros nos estamos relacionando con la biodiversidad. Los seres humanos ampliamos la frontera agrícola, la urbanización de manera gigantesca y evidentemente estamos entrando y ocupando espacios vitales de otros animales, ¿no? Otros animales que pueden ser reservorios de enfermedades, y nosotros al entrar en una interfase con ellos, es posible que algunos de esos virus empiecen a saltar a nuestros animales domésticos, a los animales que vendemos en las granjas o que tenemos en las granjas, y nosotros nos contagiamos de nuestros animales de las granjas, ¿no? Entonces hay este tipo de interfase. Pero es muy injusto achacarle a los murciélagos precisamente el tema de la pandemia. La pandemia la causa el ser humano al contagiar de un ser humano a otro ser humano, ¿no? Entonces, la pandemia, en realidad, la culpa de la pandemia, si quieren decirlo así, es culpa del ser humano. ¿Quién lo ha originado? Ya es un poco irrelevante realmente. Y si esto ha ocurrido en murciélagos u otros animales, se debe principalmente a que estamos en una interfase con ellos, ¿no? Y que estamos ocupando su hábitat y estamos utilizando a la misma biodiversidad. Por ejemplo, en los mercados de vida silvestre, animales de vida silvestre, que existen mucho en el Asia y también aquí en Latinoamérica, como en el Perú, en Iquitos, o aquí en Bolivia, en el Beni o Santa Cruz, donde se come mucha carne de monte. Esa carne de monte son animales que de manera natural van a tener sus propios virus, sus parásitos, y es muy posible que si interactuamos con esos animales, algunas de esas enfermedades nos salten a nosotros. Entonces, la venta, el uso desmedido, descontrolado de la biodiversidad, la destrucción de la naturaleza, la ampliación de la frontera agrícola, está creando un desbalance muy fuerte que se refleja precisamente en la introducción de epidemias o pandemias a los seres humanos y a nuestras propias sociedades, ¿no? Luis, ante la susceptibilidad que existe hoy por hoy, ¿cómo podemos convivir con los murciélagos? Convivir con los murciélagos significa aprender a vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Los seres humanos en las últimas décadas hemos empezado a alejarnos cada vez más de nuestra relación armónica y en balance con la misma naturaleza que nos rodea, ¿no? Hemos perdido cierto arraigo que tenemos en ella y hemos empezado a utilizarla de manera extrema, causando, por ejemplo, incluso la extinción de muchas especies de animales, ¿no? Somos causantes de la pérdida. En esta última década, por ejemplo, se ha perdido más especies, hemos propiciado la extinción de más especies en la última década que en los últimos millones de años atrás, ¿no? Somos mucho más eficientes con máquinas de extinción. Ahora, ¿cómo lograr que haya una convivencia con los murciélagos? Hay como 2 caminos, ¿no? Uno es el camino de no hacer nada, de no molestar a los murciélagos allá donde viven, dejarlos tranquilos, ¿no? Informarse de qué son los murciélagos, qué es lo que hacen, para qué sirven, qué servicios ecosistémicos nos prestan, cuál es su funcionamiento en la naturaleza.
Ese es un camino. Y el otro camino es más proactivo. Y ese camino proactivo se lo puede lograr, por ejemplo, mediante construcciones de guaridas o casas artificiales que sirva para atraer murciélagos, que a su vez los murciélagos van a alimentarse de insectos y controlar la población, por ejemplo, de mosquitos que pueden transmitir enfermedades o de insectos en los alrededores. Los murciélagos pueden ser muy útiles en ese sentido. Otra forma de poder convivir con ellos es el reconocimiento y creación de áreas y sitios importantes para la conservación de murciélagos. Hay lugares que tienen que ser claves y que tienen que ser protegidos, ya sea por el Estado, por la comunidad, por la población en la que viven los murciélagos, ¿no? Estas son iniciativas, por ejemplo, que se llaman ICOMS o SICOMS de la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos, que precisamente busca identificar y reconocer lugares que son claves para la subsistencia de los murciélagos. Esto permite, por lo tanto, que se hagan planes de acción, planes de manejo para las guaridas, las cuevas y las diferentes especies de murciélagos. La convivencia con los murciélagos y en general con la biodiversidad tiene que ser de una manera pacífica, ¿no? Buscar cierta estabilidad y cierta armonía. Esto va a permitir garantizar que la biodiversidad se mantenga para generaciones futuras y que los servicios ecosistémicos no se pierdan en desmedro de nuestra propia sociedad. Mil gracias por compartir este pequeño momento con nosotros. Realmente tenemos mucho que aprender sobre los murciélagos y es que estos cumplen una función en el ecosistema, como bien lo decías. Pero, ¿qué beneficios representa esta especie para el ser humano? Es decir, ¿cuál es la relación hombre-murciélago? Para responder a esta pregunta nos acompaña Rodrigo Medellín desde México y además experto en el tema. La historia evolutiva del ser humano es una historia muy interesante y muy ilustrativa de lo que ha pasado con nuestra especie. Somos la única especie que puede alterar drásticamente su ecosistema para mejorar las condiciones de subsistir. Nosotros podemos obtener abrigo, podemos tener alimento, podemos tener calzado y muchas otras cosas que pudimos resolver gracias a nuestro cerebro. Y gracias a ese cerebro hemos podido expandir nuestra influencia a todos los rincones del planeta. Pero nuestra especie es un experimento más de la naturaleza. La naturaleza está constantemente promoviendo, creando nuevas formas de vida para ver cuál es el más apto, y entonces la selección natural deja subsistir a los más aptos. Nosotros creemos que somos los reyes de la creación porque pues estamos en todo el planeta, pero realmente no llevamos mucho tiempo, y el tiempo que llevamos hemos llevado al mundo a una crisis de tales dimensiones que no es muy seguro que mantengamos este papel como los reyes de la creación mucho tiempo más. La manera de evolucionar del ser humano fue crear un cerebro muy grande que resolviera los problemas a través de usar nuestras manos y nuestra capacidad intelectual y tecnológica. Los animales y las plantas utilizan estructuras, utilizan mecanismos, utilizan funciones que les permiten adaptarse a los ecosistemas. Nosotros somos un experimento más. Está en el aire qué tan exitosos vamos a ser, sobre todo en esta época de pandemia y en lo que viene, en donde ya somos demasiados, estamos exigiendo demasiados recursos. Si no reducimos nuestra demanda de recursos del mundo natural, nos vamos a ver en problemas, y la mejor capacidad de adaptación que podamos tener no nos va a servir para poder resolver los retos que nos enfrenta el futuro. Rodrigo, muchas gracias por la respuesta. Las características evolutivas nos enseñan cómo las especies se adaptaron desde hace millones de años. Sin embargo,
los humanos, si no entendemos nuestro rol en la naturaleza y aprendemos a convivir como lo hacen otras especies exitosas en el tiempo, nos vamos a extinguir. Por ello, ¿qué podemos aprender de estas especies en términos de adaptación? Como los murciélagos viven en todos los ecosistemas, en todos los continentes, y son muy abundantes y muy diversos, son elementos muy importantes en esos ecosistemas. Funcionalmente, muchos ecosistemas deben su integralidad a los murciélagos. Los seres humanos somos parte de ese contexto de ecosistemas, somos parte de la biodiversidad, somos una especie más, no somos una especie aparte que se cuece aparte. Y en ese sentido, los seres humanos también recibimos grandes beneficios de los murciélagos, pero no estamos plenamente conscientes de esos beneficios que recibimos. Hoy tenemos que reconocer, agradecer, valorar y proteger a los murciélagos por la inmensa cantidad de beneficios que recibimos de ellos. Más allá de el guano, que funciona como un fertilizante de los más utilizados y de los mejores, que son orgánicos para cualquier cosecha que se pueda pensar, y más allá de su presencia como elementos inspiradores para la mente humana, desde el sonar hasta los drones y muchas otras cosas, hay 3 elementos importantísimos que los murciélagos nos dan como beneficios cada día de nuestras vidas. La dispersión de semillas en términos de especies de plantas muy importantes para nuestra alimentación o para la regeneración de los bosques es el primero. El segundo es la polinización de muchas especies de plantas que son ecológica o económicamente importantes para los seres humanos, desde los agaves que se usan para el tequila y el mezcal, hasta los cactus columnares, de los cuales aquí en México nos comemos, las frutas de manera muy constante. La polinización por los murciélagos es un beneficio muy importante. Y finalmente, el control de plagas agrícolas y de plagas de mosquitos también es otro beneficio importantísimo que pasa inadvertido porque no conocemos, porque no cruzamos los caminos con los murciélagos. Hoy entonces sabemos que esos beneficios los tenemos gracias a que los murciélagos están presentes en nuestros ecosistemas. No podemos dejar de lado el beneficio biomédico que representan los murciélagos, que ya han sido la fuente de medicamentos importantísimos como para controlar trombosis en torrente sanguíneo, y ahorita están siendo investigados para entender si su sistema inmune lo podemos replicar y protegernos a nosotros mismos de esta COVID o de muchas otras enfermedades que vienen en camino, y que los murciélagos, por tener ese sistema inmune tan poderoso, nos pueden ayudar a entender cómo podemos fortalecer nuestro propio sistema inmune. Mil gracias, Rodrigo, por acompañarnos en este espacio desde México. Estamos seguros que aún nos falta mucho por conocer y entender acerca de los murciélagos y su rol principalmente en la naturaleza. A continuación, y antes de despedirnos, les compartimos unos versos acerca de los murciélagos. Quirópteros, esperando el ocaso, alcanzan un estado exclusivo de la evolución, que los eleva por los aires como ninguno. Enfocando sus movimientos y segmentando sus funciones, participan en el rol de la existencia, el de hacer su parte, a través del eco de sus voces. Encuentran su ritmo con los brazos extendidos y trascienden en la naturaleza, en un proceso de la vida misma, placentaria y de leyendas inmortales.
Gracias por acompañarnos en este espacio. Este programa es emitido por Resiliencia T en alianza con la región Punto Bo desde Bolivia y Jaguar Turístico desde México. No se olviden que nos encuentran en nuestras redes sociales. Los esperamos en el siguiente episodio. Que tengan una linda semana y ya saben, hoy es un buen momento para cambiar.